Buenas noches. Preparando la clase de mañana por Zoom, vamos a ver los errores más comunes que cometemos todos cuando pensamos que sabemos sobre anatomía, ¿sí? Sobre el sistema circulatorio. Lo general, acá tenemos el corazón, ¿sí? El corazón tiene dos partes, derecha, izquierda, ¿sí? Tiene una aurícula y un ventrículo. Aurícula, ventrículo. ¿No es cierto? Ahora, la mayoría, por ejemplo, cuando usan Seldinger, ¿sí? ¿El acceso cuál es el general? El femoral o radial. El femoral o el radial. ¿Pero de qué lado? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? Por lo general siempre se elige este lado. Como vieron en los dibujos que les subí al foro, ¿sí? O sea, por lo general siempre tratan de elegir el lado derecho, ¿sí? Para acceder. Ahora, ustedes quieren acceder al lado derecho del corazón. ¿Por dónde tienen que ingresar? Por una vena, ¿sí? ¿Cuál es, por lo general? La safena en el fémur, ¿sí? No vayan a hacer como sus compañeros años antes, que ellos entraban por la safena y aparecían del lado izquierdo del corazón, ¿sí? Imposible. Ahora, si van a ingresar hacia el lado izquierdo del corazón, tienen que tomar la arteria femoral. O sea que si ustedes quieren llegar acá, sí o sí tienen que tomar la arteria femoral. Pero si quieren llegar hacia el lado derecho, ¿no es cierto? Si quieren llegar hacia el lado derecho, eligen la vena safena. Si quieren llegar al lado izquierdo, sí o sí la arteria femoral. Lo mismo pasa del lado radial. Tienen que elegir la arteria radial si quieren llegar al lado izquierdo. Si quieren llegar al lado derecho, tienen que elegir la vena radial. No es lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esta forma de acceso hacia el corazón tiene dos nombres distintos, ¿sí? Si ustedes van a acceder por la vía radial, tiene el nombre, si mal no recuerdo, de sones. Y si van a acceder por la pierna se llama Judgen, y si van a acceder por el brazo se llama sones. Exclusivamente hacia el corazón, no hacia otro lugar, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Porque está la otra vía, que es la axilar. Pero el axilar lo utilizamos para otra cosa, no para eso. ¿Sí? ¿Cuándo se utiliza el axilar? Por ejemplo, si ustedes por la femoral, por la arteria femoral quieren llegar hacia alguna de las ramas del tronco celíaco, de la mesentérica inferior o superior, y el ángulo, como les decía a ustedes ayer en la clase, es demasiado agudo, o sea, este ángulo es muy chico,
¿sí? Pequeño. ¿Qué es lo que pasa? Viene el catéter y trata de ingresar acá y no puede por la curva. Entonces, si viene por la femoral, no pueden. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por acá, por la axilar, viene el catéter y entra derecho, sin necesidad de estar haciendo ningún tipo de maniobra rara. También, ¿qué es lo que pueden acceder por la radial? Hacia partes del cerebro. ¿Sí? Por lo general, ¿cuál es la más común de todos los estudios? La carótida interna. ¿Sí? Pues está la carótida externa también, pero la carótida externa por lo general irriga la parte externa del cerebro, las meninges, o sea, el cuero cabelludo, la cara, eso. Mientras que la carótida interna es la más importante. ¿Por qué? Porque tiene dos arterias, ¿sí? La arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media, ¿sí? Que son dos de los pilares del polígono de Willis. ¿Por qué? Porque tienen otra que se llama arteria vertebral, que son dos, ¿sí? Se transforman una en occipital, basilar occipital, ¿no es cierto? Y esa forma la arteria cerebral posterior. O sea que ustedes tienen la arteria cerebral posterior, las dos arterias cerebrales medias, ¿sí? Y las dos arterias cerebrales anteriores. Y los vasos comunicantes que unen eso forman el polígono de Willis, que está en el medio del cerebro. ¿Sí? Por lo general, eso es por vía radial. Eso no quiere decir que ustedes pueden acceder por vía femoral. ¿Sí? Pero como la distancia es más corta, ¿por dónde ingresan siempre? Por la vía radial. ¿Sí? Después, lo que estábamos viendo, la carótida y la subclavia, ¿sí? Son vías centrales. Por lo general se utilizan para medicamentos o hemodiálisis, no se utilizan para estudios. Muy excepcionalmente se utilizan, a no ser que la persona sea añosa, ¿sí? Tenga un recorrido muy tortuoso o sea un infante, pero aún así se trata de no utilizarlo. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, en personas diabéticas, en personas que tienen varices bastante avanzadas, internas, como recuerdan que le dije a ustedes ayer, varices internas bastante avanzadas y tortuosas en la ilíaca y no permiten el acceso hacia la aorta, ¿no es cierto?, por vía femoral ilíaca, se hace por lo general una percutánea, se llama, de aorta abdominal, ¿no es cierto? ¿Con qué? Con una punción específica a la altura más o menos por debajo de los riñones, inyectando medio de contraste en la aorta. ¿Sí? Eso es cuando la persona, por ejemplo, es diabética, ¿no es cierto? Muchas veces no tiene las piernas, lamentablemente. Bueno, se hace una percutánea de aorta abdominal. Después, también hay percutáneas para el sistema porta, ¿sí? Que es el que recoge la sangre del tronco celíaco. ¿Dónde se hace por lo general la percutánea esa? Se lo hace a la altura de la vena esplénica, ¿no es cierto? O sea, del vaso, o en alguna de las venas del hígado, ya sea a la izquierda o a la derecha. Allí
se punza guiada fluoroscópicamente, ecográficamente, por lo general por fluoroscopía, ¿no es cierto? Y se inyecta medio de contraste ahí para hacer un estudio. Por lo general no es lo normal, ya que primero se hace un estudio del sistema del tronco celíaco y después se hace un estudio del sistema porta. ¿Por qué? Porque de una vez que pasó el tronco celíaco, para volver hacia el corazón, ¿no es cierto?, por la vena cava, tiene que sí o sí ser recogido por alguien. Entonces lo recoge el sistema porta. Así que eso pasa, ¿no? Después, como estábamos hablando ayer, por ejemplo, si yo le digo a ustedes una punción intratecal, ustedes me dicen, ¿qué es una punción intratecal? Una punción intratecal es nada más ni nada menos que una punción en el saco subdural de la columna lumbar, ¿sí? Para hacer un estudio. Para hacer un estudio en las columnas lumbar, en el canal medular de la columna hay tres sectores: el cervical, el dorsal y el lumbar, ¿no es cierto? Por lo general la vía de abordaje normal es la lumbar, ¿sí? Entre L2 y L3. Ahí es donde se punza. Ahora, es bastante común, ¿no es cierto?, el abordaje cervical lateral a la altura de C1, C2. Es una punción guiada fluoroscópicamente, ¿sí? O sea que en cuenta de inyectarle el medio de contraste a la altura de la región lumbar para después con la mesa bascularla y levantar los pies y hacer que el medio de contraste baje hacia la región que nosotros queremos ver, en este caso la cervical, no. Lo que se hace es directamente hacer que el paciente tenga inmóvil la cabeza o inmovilizarle la cabeza y punzarle lateralmente, ¿no es cierto?, el saco subdural de la columna a la altura de C1, C2, inyectando medio de contraste. Después está la dorsal. En la dorsal lo que se hace es un abordaje lumbar. Se inyecta el medio de contraste y se bascula la mesa lo suficiente para que el medio de contraste vaya hacia el segmento dorsal y poder hacer el estudio. Después que le estuve explicando ayer sobre la linfografía. La linfografía se hace exclusivamente buscando tanto en la mano como en el dorso del pie un vaso linfático. Una vez que se le encuentra el vaso linfático, por lo general se lo marca con una cosa llamada azul de metileno. ¿Sí? El azul de metileno está exclusivamente orientado, ¿no es cierto?, a marcar únicamente eso. Una vez que sabemos dónde está el vaso, el linfático, se lo ata, ¿no es cierto?, se lo asegura, se coloca una aguja y se inyecta medio de contraste. Como le decía ayer, el medio de contraste puede ser hidrosoluble o oleoso, ¿sí? Si es hidrosoluble, el estudio lo hacen en el día. O sea, una vez que inyectaron el medio de contraste hidrosoluble, esperan 20-30 minutos y ya pueden hacer la imagen de los, digamos, de los linfáticos de la pelvis. Si es oleoso, tienen que esperar de 24 a 48 horas y hacer que el paciente se vaya a su casa y vuelva al otro día. En eso, digamos, cambia el protocolo. Después tienen la histerosalpingografía, que es conocida como HSG. ¿Sí? La histerosalpingografía también utiliza hidrosoluble o oleoso. Lamentablemente es un procedimiento medio violento para la mujer, ¿sí? Es inyectar el medio de contraste dentro del útero. Y como les decía a ustedes, ¿no es cierto?,
esta es la trompa de falopio y acá está el ovario. El ovario no está unido como el testículo al epidídimo, sino que tiene unas fimbrias, ¿sí? Y estas fimbrias son las que reciben, ¿no es cierto?, el óvulo cuando es liberado. Muchas veces ese óvulo no es recibido por la fimbria y cae hacia el fondo del saco de Douglas, que es, digamos, la cavidad pelviana. Ahora, cuando ustedes están haciendo el estudio de la histerosalpingografía, como el medio de contraste no puede salir hacia afuera, ingresa hacia adentro por la trompa de falopio. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el medio de contraste? El medio de contraste cae hacia el interior de la cavidad pelviana, ¿sí? Distribuyéndose ahí como si fuera, ¿vieron una imagen del algodón? ¿Cómo se ve el algodón cuando ustedes lo rompen y lo extienden? Queda una imagen algodonosa. Bueno, cuando ustedes hacen una radiografía de pelvis a la mujer, se va a ver así, el medio de contraste distribuido como forma algodonosa en la pelvis menor de la mujer, o dentro de la cavidad pelviana de la mujer, ¿sí? Eso significa que las trompas de falopio son permeables, o sea que no tiene problema de esterilidad porque están taponadas la trompa de falopio, sino que pueden ser o los ovarios o puede ser el varón el que tiene los problemas, ¿sí? Hoy en día cayó en desuso esto, pero es utilizado muchas veces en lugares donde no existen ecógrafos, ¿sí? Entonces tienen que conocer la técnica, ¿sí? Eso que ustedes ven, el medio de contraste distribuido dentro de la cavidad pelviana de la mujer, se llama prueba de Coté. Nos vemos en la próxima.